presentar a Bernardo Rojas Nájera. Él es licenciado en Economía, graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica. Se ha desempeñado como servidor público en el gobierno federal y directivo de la iniciativa privada. Su experiencia incluye la administración de recursos financieros, materiales y humanos, el desarrollo, ejecución de estrategias y control de procesos, y el diseño y desarrollo de sistemas de información. Posee un conocimiento amplio de regulaciones y políticas públicas, así como de la administración pública federal. Entre sus anteriores cargos destacan el de coordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, responsable del Registro Federal de Trámites y Servicios, así como de la manifestación del impacto regulatorio para evaluar el costo-beneficio de nuevas regulaciones. Fue también director de Relaciones Comerciales del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y Asociación Civil, responsable del seguimiento y mejoramiento de las prácticas comerciales entre los grandes proveedores y las principales cadenas comerciales del país. El pasado diciembre fue designado como titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, UPP, por el Secretario de Educación Pública. Anteriormente se desempeñó como coordinador general de los registros nacionales de alumnos, maestros y escuelas en la misma unidad, donde fue responsable del diseño, integración, procesamiento, análisis y publicación de las bases de datos de los diversos procesos a cargo de la UPP, tales como el Concurso Nacional de Plazas, Carrera Magisterial, Evaluación Universal, Enlace, Estímulos a la Calidad Docente, entre otros. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Y pues bueno, yo nos voy a regresar un poquito al tema de los indicadores. Les platicaré más o menos cómo está la situación actual en materia de indicadores de la SEP. También quiero aprovechar para darles una buena noticia relacionada con el tema de indicadores de información educativa de nuestro país. Y luego me voy a permitir entrar a algunas divagaciones sobre qué podemos hacer y hacia dónde pueden ir todos los indicadores del sector educativo y en general toda la información del sector educativo en los próximos años. Pues, para empezar con el tema de indicadores, pues digo, aquí lo más importante es ¿para qué calcular los indicadores? ¿Para qué utilizamos los indicadores del sector educativo en nuestro país? Que seguramente será lo que pasa en el resto de las naciones, ¿no? Pues básicamente lo que necesitamos es tener un diagnóstico del sector educativo. Queremos evaluar los programas y proyectos que llevamos en cada una de las administraciones en materia de educación. Le queremos dar un seguimiento al cumplimiento de los objetivos y su alineación con la misión y objetivos, misión y visión de la institución. Y por último, tal vez más importante, por lo menos desde mi punto de vista ahora, la parte de la generación de las políticas educativas que requiere nuestro país. El cálculo de los indicadores pues tiene objeto de evaluar la calidad de los servicios educativos prestados, medir el impacto o la eficiencia del sistema educativo nacional y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. En la definición de los indicadores participan a través de comités especializados un grupo interdisciplinario de expertos y académicos de los diferentes campos sociales como de demografía, sociología, economía, educación, estadística, entre otros, que cuidan y establecen las cualidades técnicas y prácticas de los indicadores. La SEP siempre somete al consenso los indicadores y las normas para su aplicación a nivel nacional. Creo que esto es algo muy importante que tengamos en mente, ¿no? O sea, sí participa un gran número de personas y de instituciones en este diseño de los indicadores. Ahora bien, lo que siempre buscamos en los indicadores del sector educativo pues es que sean inteligentes, o siguiendo más o menos el acrónimo en inglés SMART, que sean específicos, dirigidos al cumplimiento de objetivos que buscan, medibles, con datos confiables y completos, deben servir para orientar las acciones a seguir, deben de medir resultados significativos, información sobre lo que es importante y sobre todo pues, también tienen que ser oportunos. Eso es lo que buscamos con nuestros indicadores. Ahora bien, actualmente en los indicadores oficiales los clasificamos en 5 áreas de interés.
las cuales corresponden a elementos propios de un enfoque sistémico del quehacer educativo. Estas áreas son de contexto, de recursos, de proceso educativo, de resultado y de impacto. Y a su vez, cada una de estas áreas se desagregan en dimensiones, en 10 dimensiones. En la parte de los indicadores de contexto, toman en cuenta el área, la dimensión demográfica, sociocultural, económica. En la parte de recursos, pues es el aspecto financiero. En la parte de procesos educativos es tanto acceso como flujo. En la parte de resultados es la parte de egreso. Y en impacto está lo referente educativo, escolarizado y aprendizaje. Ahora, lo que es muy importante es que todo indicador del sistema nacional debe alinearse a la estructura de las áreas y dimensiones definidas, a fin de evitar que nos den señales confusas de los resultados alcanzados y del camino a seguir, ¿no? De nada nos serviría tener un sinnúmero de indicadores si no van todos alineados a buscar un objetivo, ¿no? Creo que ya nos comentaban bien ayer algunos de los expertos internacionales. Creo que es muy fácil luego engolosinarse con la cuestión de definir indicadores, pues ahora que es sin ton ni son, ¿no? Y lo mismo pasa en general con todo lo que tiene que ver con información, ¿no? Y se lo sé decir porque me ha pasado en ocasiones, ¿no? La información pues nunca es suficiente, ¿no? Y siempre queremos más, pero muy pocas veces nos preguntamos realmente para qué la queremos, ¿no? Y eso siempre es algo muy importante no perderlo de vista. Ahora bien, el Sistema Nacional de Indicadores Educativos del Gobierno de México se conforma en 3 grandes subsistemas de indicadores. Primero son los estratégicos, y estos son básicamente los que se derivan del seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Sectorial de Educación. Estos son los índices un poquito más burocráticos que tenemos que estar reportando constantemente a todas las instancias de control. Luego viene otro grupo, que son las que se derivan del Sistema Nacional de Información Educativa, que se derivan pues del mandato que nos da la Ley General de Educación, y en el cual participan activamente nuestros compañeros del INE. Ahí tenemos un mandato compartido entre UPP e INE. Y el tercer grupo, en este no me voy a meter demasiado porque eso nos va a contar Héctor un poquito más a detalle a continuación, son estos indicadores se derivan del subsistema de indicadores del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geográfica de INEGI. Ahora bien, sobre indicadores estratégicos, los tenemos de calidad, de oportunidades, de tecnologías de la información y comunicaciones, sobre educación integral, productividad y competitividad laboral, y de gestión escolar e institucional. En calidad, a su vez, tenemos los de impacto, resultado y proceso. Yo no me voy a detener demasiado a nombrarlos todos, es más importante lo que comentaremos a continuación. En la parte de los indicadores de oportunidad tenemos aquí los de impacto de los proyectos también. Ustedes podrán ver ahí el desglose. También, como les decía, tenemos tecnologías de la información y comunicaciones, educación integral, productividad y competitividad laboral, gestión escolar e institucional. Todos estos pues van midiendo de una u otra forma cada uno de los programas que opera la Secretaría de Educación Pública y su sector coordinado. Ahora, por lo que respecta a los indicadores del SNIE, los tenemos agrupados en indicadores de contexto, recursos, procesos, resultados e impacto en sus diferentes dimensiones que ya habíamos comentado anteriormente. Aquí viene otra vez el desglose de los indicadores de contexto, demográficos, socioculturales, económicos, de recursos en su aspecto financiero, de procesos en cuanto a acceso a la educación y flujos dentro del sistema educativo. En lo que respecta a resultados, está la parte de egresos y nivel de desempeño, los indicadores de impacto en términos educativos. Ahora,
esta tercera agrupación de indicadores, que son los que vienen del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, pues yo adelantándome un poquito, quiero comentarles que después de pues, bastantes meses o casi se les puede decir años de análisis y de trabajo en el Comité Técnico Especializado en Materia de Información Educativa, que es al amparo de la Ley de Información Estadística, de Información Nacional de Información Estadística y Geográfica, pues se ha llegado a definir 12 indicadores que próximamente serán sometidos a la consideración del Sistema Nacional y que esperamos que próximamente sean considerados como información de interés nacional, indicadores de interés nacional. Entonces eso viene, yo creo que en las próximas semanas, ¿no? Y como les comentaba, pues eso se los platicará un poquito más a fondo Héctor, no me implementar mucho en su presentación. Ahora, lo que es interesante es, como ustedes seguramente saben, todos ustedes, realmente los indicadores y la estadística del sistema educativo nacional, ya desde hace 40, 30 y tantos años, pues realmente se viene derivando de la aplicación de estos formatos 911, ¿no? Que les pedimos a todos los directores de las escuelas que nos llenen cada inicio y fin de ciclo escolar, y que inclusive sé por ahí que en las escuelas normales les dan inclusive cursos especializados para cómo llenar los formatos, lo cual pues realmente a estas alturas del partido pues resulta una gran sin razón, ¿no? Y aquí básicamente lo que tomamos son todas estas estadísticas que nos llegan, como les digo, estos formatos cada inicio fin de ciclo escolar, para derivar la estadística oficial, tanto a niveles estatales y agregados hasta a nivel nacional, derivar los indicadores pues, que nos han interesado hasta el momento. Pero desafortunadamente pues este sistema y esta forma de captar información pues ya desde hace tiempo está bastante rebasada. Digo que está bastante rebasada porque pues siendo un sistema muy bueno hace 30 o 40 años, cuando nuestra principal preocupación en el país era el tema de la cobertura, ¿no? Todos estamos muy preocupados con la cobertura y pues esto nos funcionaba saber cuántos niños de entre 4 y 5 años, hombres, tenemos inscritos en tal grado, cuántas niñas de tal edad tenemos inscritas en tal grado en el estado, para ver si más o menos estamos cubriendo a la población existente de esas características en esa entidad o en esa localidad. Pero desafortunadamente, y como hemos visto por las discusiones que hemos tenido desde el día de ayer, pues realmente ahorita ya la preocupación no es tanto la cobertura, sino ya la preocupación principal de la sociedad y los reclamos de la sociedad son en materia de calidad. Y cómo tener información que nos diga qué tan bien o qué tan mal estamos en calidad, en qué tenemos que apretar en términos de calidad, si no podemos tener una información puntual y que le dé seguimiento a los individuos que conforman el sistema educativo. O sea, solamente tenemos números impersonales y sabemos que en un plantel hay 5 niñas, hay 3 niños y sabemos que 3 pasaron, 2 no pasaron, pero no les podemos dar un seguimiento puntual a cada uno de los individuos, ¿no? Los vemos todos en términos agregados. Entonces, he ahí la gran limitante que hemos tenido hasta muy recientemente pues, en el sistema, ¿no? Ahora, aquí es a donde yo creo que viene lo interesante y también retomando lo que ya se ha platicado, yo creo que ya muchos de ustedes conocen toda esta cuestión de los registros nacionales, los famosos padrones, el reclamo del padrón de maestros, ¿no? Que queremos saber a dónde está nuestro maestro. Ya se me fue por ahí, esa es la frase principal de mi primero, ¿no? ¿Dónde está mi maestro? ¿No? Y bueno, yo también quiero saber dónde están nuestros alumnos, no solamente nuestro maestro, ¿no? Porque desafortunadamente esa es una información que solamente se quedaba a nivel de los estados, que bueno, son los encargados, son los responsables de operar la educación básica en nuestro país. Sin embargo, en términos de planeación, para poder hacer una planeación nacional
para nosotros poder en la CEP a nivel federal adecuar planes de estudios y muchas otras cosas, pues no tenemos esa información, aunque les parezca ridículo, ¿no? A mí la verdad es que sí me parece pues, bastante ridículo que hayamos llegado a esa situación con la desconcentración de la educación a los estados, ¿no? Entonces, ya desde principios de esta administración, como parte del programa sectorial en materia de educación, se planteó como uno de los retos de esta administración conformar padrones nacionales, registros nacionales, tanto de escuelas, de alumnos y de maestros. Y aquí a lo que me refiero es a identificar plenamente a cada uno de los individuos que forman el sistema educativo nacional, ¿no? Saber quiénes son los maestros, tenerlos identificados con su nombre completo, RFC, CULP, igual que con los niños, y tener toda la información pertinente sobre cada uno de ellos, ¿no? Sobre los niños, ver cuáles son sus niveles de logro en enlace, por ejemplo, tener información sobre sus calificaciones que nos reportan las entidades federativas, sobre los maestros, pues saber en qué grupos, en qué grados están dando clases, en qué escuelas. Luego también se conjuntó mucho la parte de la necesidad de transparentar y de rendir cuentas a la sociedad sobre la parte del gasto educativo que hace el gobierno federal. También para nuestros compañeros que vienen del extranjero, seguramente es un dato que saben, pero el gasto en la educación básicamente representa la cuarta parte del gasto federal, entonces no es poca cosa. Y de esa cuarta parte del gasto federal total, el 90 y tantos % se va directamente a gasto en nóminas, a sueldos y salarios de estas personas. Entonces, evidentemente también había un reclamo importante y una necesidad de transparentar a dónde se iba este dinero, cómo se estaba utilizando este dinero, ¿no? Entonces, de ahí que el Congreso, los diputados decidieron ya desde el 2008 incluir previsiones cada año en el presupuesto de egresos de la Federación, por el cual pues, nos obligan a las autoridades educativas a transparentar este gasto. Entonces, las autoridades educativas estatales cada trimestre nos entregan pues básicamente pues, su nómina, desglosando perfectamente bien todos los pagos, retenciones que se les hacen a cada uno de sus trabajos, y nuevamente todos los trabajadores que están pagados con recursos federales, no así con aquellos estados que tienen sistemas estatales, a eso no están obligados. Y nosotros como Secretaría a nivel federal estamos obligados pues a juntar toda esa información, homogeneizarla y presentarla al público por medio de internet. Entonces, este es un ejercicio que se viene haciendo poco a poco desde el 2008, y en 2010 se dio un cambio fundamental en el requisito, en el mandato que nos da la Cámara de Diputados, en el sentido de que teníamos que ligar toda esta información al centro de trabajo, a la escuela. Entonces tendríamos que ubicar perfectamente a cada uno de los maestros en cada una de las escuelas a donde estuvieran laborando con su plaza y todos sus pagos desglosados. Entonces eso nos brindó la gran oportunidad para construir estos registros nacionales. Más allá de la parte de la transparencia, la rendición de cuentas, y de que es una herramienta importantísima pues para todos los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías en los estados, porque ya les estamos presentando una información muy desglosada sobre todo el destino del gasto federal en el pago de sueldos a docentes y personal administrativo en el sector educativo. También presentó una gran oportunidad desde el punto de vista meramente educativo, ya quitándonos la parte financiera, presupuestaria y de control, pues sí nos daba la oportunidad de conocer perfectamente bien a nuestros maestros y de ir compaginando toda la información que ya teníamos sobre su desempeño en evaluaciones, sobre los resultados de sus alumnos, sobre la formación que han ido recibiendo a través de los años, etc., ¿no? Pero toda esta información ya existía en bases nacionales, en bases federales, en la misma unidad. Sin embargo, no había forma de conjuntarlo todo. Entonces, así fue como nos dimos a la tarea de armar estas grandes bases de datos nacionales, que además están perfectamente ligadas entre ellas.
¿no? O sea, toma como base la escuela, identifica a cada uno de sus integrantes, ya sean directivos, docentes, alumnos, y une toda la información que tenemos a nivel federal y que nos llega de parte de los estados, y lo tenemos en un solo repositorio que se puede consultar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran avance, nuevamente, tanto desde el punto de vista de transparencia y de rendición de cuentas, como desde la parte de la planeación, y que tiene también pues, importantes consecuencias para la parte de la evaluación, ¿no? Ya se mencionaba ayer pues esta dificultad y si estamos de acuerdo o no en cómo evaluar a los docentes, ¿no? Bueno, teniendo toda esta información junta y que se pueda consultar y explotar de manera conjunta, pues nos pone en el camino, si es que así se decide, a inclusive irnos a cuestiones de modelos de valor agregado, ¿no? Entonces, no es poca la información que se tiene ya en estas bases de datos. Y bueno, yo creo que con eso hemos cumplido con lo que nos proponíamos en el Plan Sectorial de Educación, y también cumplimos, yo creo que en muy buena medida, pues con muchos de los reclamos y de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Y sin embargo, lo que hemos logrado, y que les puedo comentar el día de hoy, es que inclusive ya lo platicamos con el INEGI, se estuvo trabajando en el Comité Técnico Especializado de Información Educativa, que opera al amparo de la Ley Nacional de Información, Estadística y Geografía, y se sometió hace ya algunas semanas como propuesta que esta información contenida en los registros nacionales de alumnos, maestros de escuelas, fuera considerada de interés nacional. Ahora, ¿qué quiere decir esto que sea considerada de interés nacional? Pues básicamente lo que nos asegura es una continuidad de este ejercicio, o sea, es una consolidación, ya no habría marcha para atrás. Pero si bien es cierto es que ya la última reforma a la Ley General de Educación, que se publicó el año pasado, en 2011, ya contemplaba la obligación para las autoridades educativas de conformar estos padrones, pues ahora también estarán amparados por la Ley Nacional de Información Estadística y Geografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones es que se les tiene que asignar un presupuesto al proyecto para que siga adelante. El otro, y tal vez el más importante, es que esta información, a partir de que sea declarada como tal, será la información oficial en materia de educación para uso obligatorio de todas las autoridades a nivel federal, estatal y local. Y lo que les puedo comentar es que el día de mañana saldrá publicado en el diario oficial esta declaratoria. Entonces, eso yo creo que ese es un gran cambio para todo lo que tiene que ver con la información del sistema educativo, pero pues también ciertamente lo que marca es el inicio, y es el inicio de una forma nueva de trabajar, ¿no? Y sobre todo también que nos empecemos realmente a preguntar y a cuestionar y a proponer ahora qué es la información que tenemos que ir conformando ahí, ¿no? Y yo creo que va a ser difícil, porque no queremos atiborrarlo de información, de toda la información que existe. Hay mucha información, pero no toda será tan importante o tan relevante para que la tengamos ahí. Además, también hay que considerar los costos de actualizar esa información, de mantenerla, de tenerla en servidores y todo, pues es alta también, ¿no? Entonces sí tenemos que llevar a cabo en los próximos meses un trabajo muy importante para ir definiendo cuál es la información realmente importante que necesitamos, tanto para generar indicadores como para la toma de decisiones, y no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Yo, como siempre he comentado a nuestros compañeros en los estados, que al final de cuentas ellos son los dueños de esta información, ellos son los que hicieron posible este ejercicio, y pues ellos son también los que nos tienen que marcar mucho de la ruta de qué es lo que es importante, qué es la información que ellos necesitan para seguir con su mandato constitucional de operar la educación básica en sus estados, ¿no? Y bueno, también es importante acotar que ahorita esta información pues sí se restringe a lo que es educación básica, que bueno, no es poca cosa, nosotros calculamos más o menos un 70% de toda la información del sector educativo, pero el mandato que tenemos por la Ley General de Educación
es que abarque, en efecto, toda la educación. Entonces, tendremos que ir paulatinamente yéndonos hacia lo que es media superior, cosa que también ya se nos hace pues, muy importante, ya se nos están acortando bastante los tiempos con la aprobación de la obligatoriedad de la educación media superior. Tendremos que seguir con la educación superior, evidentemente, que también tendrá sus retos, porque pues, ya es información que está muchísimo más pulverizada, hay muchísimas más fuentes, y seguramente batallaremos un poquito más en tratar de homogeneizar, de unificar en una sola base de datos, ¿no? Pero lo importante aquí es que ya tenemos un gran paso dado, también que en poco tiempo estamos logrando que se consolide esto, que el esfuerzo no se quede para ser olvidado en las próximas por las próximas administraciones, y que seguramente pues, es el inicio de una nueva era para la información en el sector educativo. Básicamente es más lo que estaba comentando, las diferencias de tener la información por medio del formato 911 y de tenerlo directamente de sistemas de información registral. Pero también es importante recalcar que esta es una iniciativa también muy fuerte que trae INEGI, en el que ya quiere que todas las dependencias recabemos nuestra información de registros administrativos para que ellos los utilicen para generar la estadística nacional, ¿no? Que digo, es una tendencia pues, que no es nueva, ya funciona en algunos países del mundo, específicamente en Europa, han avanzado bastante, y es una idea que trae muy fuerte INEGI y que pues estamos empezando con la parte del sector educativo. Y en este sentido, pues, sí me gustaría platicar pues, sobre el impacto que puede tener más a futuro y que necesariamente debe de tener tanto en la definición de indicadores. Creo que esto nos va a dar mucha más tela de dónde cortar para generar indicadores que ya nos hablen más de calidad y no solamente de cobertura, ¿no? Entonces yo creo que aquí se abre una beta muy importante que nuevamente pues, tendrá que ser explotada pues, en los próximos años, ¿no? Sin duda. Y nuevamente refiriéndome a la parte de evaluación, que también sé que no es en sí el tema de este seminario, pero también por muchos de los comentarios que hubo ayer, yo creo que es importante también que valoremos el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en lo que respecta a la evaluación tanto de alumnos como de docentes, ¿no? Digo, queda claro que no son procesos perfectos, digo, están sujetos a muchas críticas, muchas de ellas muy válidas. No podemos creer que una sola evaluación de opción múltiple nos va a decir todo. Necesita muchos más elementos sobre los cuales tenemos que ir trabajando. Pero yo creo que lo más importante es que se ha dado un primer paso muy importante, y hemos avanzado bastante en la institucionalización de todos estos procesos, ¿no? Yo ya hoy en día ya no me imagino a un padre de familia que no le interese saber cuáles son los resultados en enlace de su hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya llegó para quedarse, afortunadamente. Ahora nada más esperemos que podamos irlo mejorando cada vez más, ¿no? Igual pasa yo creo que con las evaluaciones de docentes. Digo, este año dimos un gran paso inicial en lo que respecta a la evaluación universal, bastante imperfecto, a lo mejor no con toda la participación que nos hubiera gustado, pero es un primer paso, y yo creo que en la medida en que se vayan viendo los beneficios, ya aterrizando, pasar de una evaluación a un diagnóstico y luego a ofrecer trayectos formativos específicos, entonces el docente pues irá con todavía más ganas, ahora sí, evaluarse en los próximos años, ¿no? Y qué decir del concurso de asignación de plazas, ¿no? Evidentemente, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir David, no es suficiente un examen de opción múltiple para saber si estamos contratando a los mejores o no. Sin embargo, sí es un gran paso, que desde el 2008 lo estemos haciendo, y antes pues, los criterios de selección pues, eran completamente opacos, ¿no? O sea, no sabemos cómo o bueno, sí sabemos y luego nos imaginamos también cómo se hacía la selección de los docentes, ¿no? Afortunadamente ahorita ya tenemos un sistema, un método transparente, que la gente entiende, yo creo que la sociedad lo está aceptando,
Nuestros amigos periodistas todavía no lo aceptan demasiado porque dicen que todos reprueban el examen, aunque no es un examen de acreditación, no estamos acreditando los conocimientos, simplemente los estamos seleccionando y rankeando a los candidatos. Pero bueno, yo creo que es un muy buen primer paso que se debe seguir y que esperemos que se continúe, ¿no? Creo que lo importante aquí es que dejamos, yo creo que, bases muy importantes, tanto en cuestiones de información, como lo que les acabo de comentar, en la parte de procesos, en la parte de evaluaciones, ¿no? Y pues, sin duda, pues esperaremos que esto continúe en los próximos años, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a dar espacio a sus intervenciones, comentarios, preguntas. Bien. Yo tengo una, Fernando. Quiero preguntarte cuál es el grado de madurez con el que dejan ahorita al Sename en todas sus bases, ¿no? Que son alumnos, maestros, escuela. Yo creo que sí tiene un grado de madurez pues bastante relevante, ¿no? Yo creo que muestra de eso es que el INEGI haya decidido dar un paso y aceptar que se fuera considerada información de interés nacional. Si ellos vieran, supieran o creyeran, intuyeran que no era así, pues no hubieran dado ese paso, ¿no? Ahora, sin embargo, sí hay que recalcar que sí falta ir perfeccionando la información. Digo, todo esto es un proceso iterativo. Todavía tenemos, en el caso de alumnos, por ejemplo, pues un buen número de alumnos que no están plenamente identificados por CURP, porque pues como ustedes se imaginarán, pues a todos esos niños que viven pues en la sierra, que son de grupos indígenas, que no tienen sistemas bancarios, no tienen o tienen poco acceso a sistemas de salud, etcétera, pues su preocupación realmente no es irlos a registrar cuando nacen, ¿no? O sea, para ellos realmente no tiene una gran utilidad en este sentido, no tienen una presión para hacerlo. Y por el otro lado, nosotros como autoridad educativa en todo el país, pues sí tenemos un mandato constitucional a darle educación a los niños, como se llame, en donde esté, si es mexicano, si es extranjero, sea quien sea. Nosotros no podemos detenerlo para que nos den su curva y para que lo registren, ¿no? Ahora, evidentemente se hacen esfuerzos y continuaremos con esos esfuerzos, pero hay que estar conscientes que, por ejemplo, ahí nunca vamos a llegar al 100%. Pero digo, ahorita de lo que les estoy hablando estamos al 95-96%, no es algo así demasiado preocupante, ¿no? Ahora, también nos pasa algo un poco similar en la parte de docentes, en donde todavía tenemos confusiones en cuanto a su identificación por RFC o CURP. Como ustedes saben, todavía el RFC y CURP tienen problemas ahí de homonimias, pero como esa información nos va llegando trimestralmente, pues trimestralmente estamos haciendo el esfuerzo de notificar a las entidades federativas que son sus patronos, al final de cuentas, para que nos vayan aclarando esas divergencias que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante avanzada la parte de la identificación, que es lo principal. Y como te decía, yo creo que ahorita va a ser muy importante ver qué otra información podemos ir incluyendo en los registros nacionales, ¿no? Yo también, a colación de algo que no comenté, esto no necesariamente, o no quiere decir que la 911 vaya a desaparecer. Yo creo que sí debe de tener cambios fuertes, porque ya en vez de ocupar 20 páginas en preguntarles cuántos niños o hombres tienes en tercero de primaria, en la escuela y todo esto, que eso ya lo podemos generar de los registros administrativos que nos entregan las autoridades educativas, sí podemos ocupar ese espacio y el instrumento para recabar otra información que es muy importante. Nuestro compañero de Coneval ahorita en la mañana ya nos comentaba pues la gran preocupación que tenemos como país de los grupos indígenas, ¿no? Y de que todas las carencias se intensifican cuando nos vamos a ver solamente los grupos indígenas, ¿no?
Entonces, ahí hay mucha información que todavía necesitamos de ellos, ¿no? Porque además, todavía sería relativamente sencillo si dijéramos, bueno, si son grupos indígenas, pero ¿cuál grupo indígena son? Tenemos por lo menos 60 grupos diferentes, con 60 lenguas diferentes, y eso pues sí implica un reto a nivel educativo en cuanto a adecuar pues, libros de texto, la mismísima prueba de enlace, que ahí tenemos reclamos fuertes en materia de que discrimina en contra de poblaciones indígenas, que digo, no lo niego, y hemos tratado de irlo mejorando, pero ustedes desde adelante pues es un poquito difícil, ¿no? Tener todo hecho a la medida para cada uno de estos grupos, ¿no? Y por ejemplo, este sería un vehículo que todavía nos puede servir para acercarnos a ese tipo de información, y otra información de coyuntura que puede ser bastante importante. Monopolicé la respuesta, pero las preguntas, comentarios. ¿Para qué han servido los indicadores? ¿Qué utilidad le han dado a la estadística de municipios? ¿Qué le brinda, qué más, o sea, qué da de bueno, de formativo, que han implementado de estrategias para la mejora en la educación con esa estadística, que son datos tradicionales, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues la información que se recaba por la 911 y los indicadores que se derivan de ella, pues sí nos han ayudado, yo creo que a todas las áreas de la Secretaría, pues para ir adecuando y generando programas, ¿no? La verdad es que hasta ahorita pues es la única información, o de la poca información que tenemos a nivel censal, pero bueno, que tiene una cobertura pues, nacional. Aquí el gran problema es que pues sí tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites porque no nos deja hacer un seguimiento puntual de los niños, por ejemplo. O sea, el que ahorita podamos darle una información muy puntual, ya con la información que tenemos ahorita de educación básica, simplemente que nosotros le pasemos esa información de seguimiento a nuestros compañeros de la Subsecretaría de Media Superior, para que sepan cómo vienen los niños que van a recibir el próximo mes, pues yo creo que ya es de gran utilidad, y es algo que no podíamos hacer, ¿no? Y ahí podemos empezar a ver focos rojos de algunas partes, podemos inclusive también ir viendo en cuestiones de planeación a dónde realmente se necesitan los nuevos planteles, por ejemplo ahorita para la obligatoriedad de la media superior, ¿no? O sea, también tiene implicaciones inclusive para la parte del movimiento de la población. Si uno termina la secundaria en su pueblo y no tiene un plantel de media superior relativamente cercano, pues lo estás obligando, si quiere estudiar, a que se vaya a la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de impactos va a poder tener, ¿no? Y eso es algo que no necesariamente podíamos hacer con los datos actuales de la 911. Podemos más o menos introducirlo en un ejercicio mucho más grueso, y ahorita sí podemos tener información mucho más precisa, ¿no? Entonces, sí nos ha servido, y créeme que toda la Secretaría, todas las entidades federativas retoman esta información y la usan, pero pues nuevamente hay que reconocer sus límites, ¿no? Sobre todo cuando nos queremos meter a la parte de la calidad. Quería hacer un comentario nada más en términos del tema, en relación, con el tema que estaba señalando de Ronaldo. Yo creo que es una nueva forma, es una nueva visión de considerar el manejo, la administración y explotación de la información en materia educativa. Efectivamente, yo creo que 911 es útil, pero multiplica su valor en la medida en que puedes asociarlo con otras bases de datos. Por ejemplo, los alumnos y las becas, ¿sí? Los alumnos y la deserción, los alumnos y las pruebas de enlace. Con todos estos elementos yo creo que le dan un vuelco a la forma
de identificar las problemáticas y por otro de hacer las mediciones. Yo no dudo que esto vaya a conducir a la necesidad de establecer o de redireccionar el conjunto de indicadores educativos que en este momento tiene el país. Y esto que yo creo que está empezando a hacer, pues es solamente la punta de lanza. La Ley General de Educación también establece que los estados, cada uno de los estados, tiene que establecer una relación estatal de alumnos, maestros y escuelas. Yo creo que algunos estados de la República ya lo están haciendo. Hay algunas leyes en los estados en particular que ya hablan del establecimiento obligatorio de sistemas estatales de información educativa, y que de alguna manera vienen a abonar a ver no información parcial, sino información en conjunto que de alguna manera sí nos puede ayudar a dimensionar correctamente qué está pasando con la educación. Y por otro lado también viene a vencer inercias culturales en términos organizacionales, cuando las bases de datos pareciera ser que eran propiedad o control exclusivo del área que los generaba o los producía, y que en un momento determinado pues ha limitado, yo creo, este acceso para transparentar en mayor medida el uso, el empleo, el conocimiento de la información. Entonces yo creo que es un cambio positivo, es una nueva visión que yo creo que a todo el mundo va a beneficiar. Hay mucho, a veces nos quejamos mucho en los estados de las inequidades en cuanto al manejo de los recursos, ¿no? Cuando vemos que Baja California tiene un costo por alumno de 25 pesos, cuando a lo mejor hay otros estados que tienen, no sé, un costo por alumno de $1, 1.50 por alumno. A lo mejor estoy yendo al extremo, ¿no? Pero es real. Entonces yo creo que eso también, en la medida que tengamos una mayor dimensión, pues va a permitir un mayor redireccionamiento de los recursos, ¿no? También en términos políticos y laborales, pues va a poner más de manifiesto todas las evidencias en las deficiencias que a lo mejor los sistemas laborales tienen en este momento en relación con los maestros, y por otro lado, bueno, también en términos de su formación profesional. Muchas gracias. Manuel. Muy interesante la exposición de este ejercicio en miras a obtener indicadores que apoyen la cotidianidad de la toma de decisiones administrativas en el sistema educativo. Yo tengo la pregunta de qué es lo que se está pensando hacia el futuro. Sustituir si el RENAME es como fuente de información, tiene una mayor calidad el RENAME que la 911. Entonces a futuro se piensa sustituir la 911 por el RENAME, con la idea de entonces construir los indicadores, por ejemplo, de cobertura a partir del RENAME, o si no se pensara a futuro sustituir la 911 con el RENAME, ¿cómo se justificaría el mantener dos sistemas de información cuando se sabe que, o se cree, al menos tiene la conciencia de que uno es mejor? ¿Qué sentido tendría mantener dos sistemas de información con los gastos implicados en mantener estos dos sistemas de información? Gracias. Sí, ciertamente se comentó, a veces entre más información queremos más. Yo una idea que tengo es el cómo, sí, esta información, pero también sea compatible con todos los demás. Y me refiero a la incidencia de a veces algunos indicadores, algunas cosas que medimos que no compartimos. Deserción escolar, por ejemplo.
yo en mi estado puede salir un niño de cerca, pero no sé si se incluye en otro estado, si continúa su educación, si se fue de mi estado, y ya para mí en el estado me marcó deserción, pero si se incluyó en otro estado, entonces ya yo debo de hacer esa resta para que no me dé este impacto, ¿no? Entonces es muy importante, lo digo porque en mi estado pues podemos ver, como todo está ya en la plataforma, sé cuándo un niño sale y sé si se insertó en otro municipio, en otra comunidad, en otra localidad, pero no sé en otro estado, y la posición de Zacatecas es muy incómoda, se van a Aguascalientes, a Jalisco, a Coahuila, a San Luis Potosí, tengo esa fuga. Entonces es importante que estos sistemas, me refiero quizás al RENAME, porque tenemos que ver esta movilidad del alumnado para poder tener tiros de precisión más exactos cuando medimos los indicadores, ¿no? Me parece que es un asunto muy importante, es un comentario que creo puede ponerse en la mesa en este asunto de renovación de los propios formatos, ¿no? Sí, claro, yo. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Armando. En realidad, un par de preguntas en la misma línea que decía Juan Manuel, es decir, evidentemente, si de alguna manera se piensa que en un futuro cercano o largo plazo, lo que puede, desaparecen estos eventos estadísticos de recolección de información, obviamente debe haber ciertos puentes para la producción estadística de información que evidentemente va a recolectar este registro de alumnos. Es decir, cómo se está pensando un poco el enlace entre un sistema de información, que obviamente es una herramienta fundamental para la gestión cotidiana, respecto del sistema de información estadística, que tiene otro marco y otras características, y respecto de la operación y de la implementación del registro, cómo si primero si está vigente, es decir, de dónde sale hoy, por ejemplo, la matrícula de México, por ejemplo, para hacer una pregunta fácil, y si el mismo es descentralizado, quién lo está operando, si es en línea, cuáles son los cortes que se piensa dar para la producción de estadísticas básicas, ¿no? Obviamente, si pregunto de la matrícula va a ser distinta que si la pregunto mañana. Entonces, ¿en qué minuto digo esta es la estadística oficial? Partiendo de Hay muchas preguntas de estas que todavía no llegamos a ver cómo vamos a transitar de un sistema al otro, ¿no? Para empezar, a partir de la publicación de esta declaratoria que se dará el día de mañana, creo que la declaratoria dice que es al día siguiente, entonces para el jueves estaría esperando, si el diario oficial no marca lo contrario, ya la información del RENAME va a ser la fuente oficial. Ahora, a lo mejor todavía no va a ser la estadística oficial, porque ahora tenemos que pasar y tenemos que ponernos a trabajar con INEGI para ver justamente cómo lo vamos a hacer compatible las series de tiempo y todo esto, ¿no? Luego también, ahorita en RENAME no tenemos la capacidad, o todavía no tenemos toda la información para borrar de un plumazo a la 911, ¿no? Entonces, yo creo que ciertamente vamos a entrar en un periodo de transición, ¿no? No podemos todavía desaparecer 911 hasta que no tengamos muy claros ahora sí que cómo es el método de transformación de la información registral en la información estadística y oficial, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía tenemos que empezar a trabajar con INEGI. Digo, nuevamente, y también para INEGI, digo, también hay que reconocerlo, es algo nuevo. Toda esa cuestión de pasar de la información registral para sustituir lo que serían censos o levantamientos estadísticos censales como la 911, es algo nuevo. Entonces, yo creo que ellos también todavía tienen algo de dudas cómo lo vamos a hacer. Aquí lo importante es que lo vamos a hacer, ¿no? Y tendrá que haber necesariamente un periodo de transición, ¿no? Justamente para que sean compatibles, para que sean, pues tengan una cierta coherencia estadística, etcétera, ¿no? Y eso ya nos ayudarán los técnicos de INEGI a verlo, ¿no? Y necesariamente, pues como te decía, ahorita el RENAME es básicamente es educación básica. Todavía no podremos entrar a la superior y superior, ¿no? Aunque esto será pues paulatino, ¿no? Y seguramente conforme vayamos definiendo las cosas nos iremos mucho más rápido, ¿no? Y yo creo que también nos vamos a ir más rápido en la medida en que se vaya viendo la utilidad de todo esto. Y yo creo que ese es el gran reto también ahorita, que vean la utilidad, por ejemplo, mis compañeros de las autoridades educativas de los estados, ¿no?
ya comentaban ahorita el punto este de la deserción. Yo creo que ahí vamos a tener grandes cambios y grandes pues, sorpresas, porque oficialmente, como estamos calculando la deserción, si ya me desapareció en este estado, pues ya desertó, pero no estamos viendo dónde se va, justamente porque no podemos identificar al individuo y decir, ah, desapareció ahí en Zacatecas y ahora está apareciendo en Oaxaca. Entonces, eso va a implicar cambios, ¿no? Y también, sí, el sistema, la plataforma tecnológica pues es bastante sofisticada la que se tiene. Ya estamos trabajando ya en lo tecnológico, ya con servidores y todo, pues ya casi 2 años. Y ya antes de eso, pues fueron ya bastantes años, sobre todo de desarrollo del modelo lógico conceptual de la información, ¿no? Justamente para que nos permita esta explotación de todas las bases de datos juntas, ¿no? Que no están por separado, sino que está toda la información relacionada, ¿no? Entonces, y sí, se hace en línea y toda la subida de información. Ahorita la parte que hemos trabajado más es la parte de maestros. Como comentaba, tenemos un mandato de ley de que cada trimestre se tiene que hacer esa actualización. Y nada más para que se den cuenta del volumen de información que recibimos, nada más de lo que tiene que ver maestros de la parte de nómina, estamos recibiendo al año casi 1.000 millones de registros. Entonces, lo bueno es que está probado con esos volúmenes de información. Los volúmenes de información que va a representar los alumnos pues es muchísimo menor en comparación, y el de escuelas todavía es mucho más pequeño. Entonces, si está funcionando bien con toda la parte de maestros, ya tenemos una base de datos pues básicamente con 2 años de información, o sea, 2.000 millones de registros administrativos nada más de nómina, y pues yo creo que esa ha sido una muy buena prueba. Ahora también la ventaja que tenemos con el sistema informático tecnológico que tenemos, que adquirimos, es que nos da mucha flexibilidad para adecuar ahora sí que los formatos, los layouts de información que nos tienen que mandar. Entonces también en ese sentido pensamos que podemos irnos muy rápido con lo que es media superior y superior posteriormente, ¿no? O sea, ya no tenemos que volver a rediseñar todo, sino nada más es adecuar justamente cómo se conforman las bases de datos, ¿no? Entonces eso yo creo que va a ser más, espero que vaya a ser más rápido, ¿no? Yo sé que ya el equipo ya está bastante bien formado y está listo para lo que viene, ¿no? Y bueno, nuevamente, esta cuestión de Rename contra 911, nosotros estamos pensando no en desaparecerla como tal, aparte de que tiene que haber necesariamente un periodo de transición y que no podemos desaparecerla de un día para el otro, la 911. Yo creo que sí tiene que cambiar su concepción a que sea un método para obtener información, pero información que ya no esté en registros administrativos de las entidades. Por ejemplo, la información sobre los niños y sus calificaciones y todo esto, pues viene en control escolar, ya hay sistemas de control escolar. Entonces, ¿ya para qué lo pregunto en la 911? Nuevamente, la información de los maestros pues me viene de los sistemas de nómina, ya no necesitamos hacer un formato especial para maestros, ¿no? Ahora, sí tendríamos que dejar la 911 justamente para esta información adicional que no tengan los estados. Y les pongo un ejemplo, ahorita estamos perdiendo mucho la parte de discapacidades, nos falta mucha información sobre discapacidades en niños. Entonces nos gustaría saber a dónde están los niños que tienen discapacidades, qué tipos de discapacidades, justamente para pues, acercarles o crear programas especiales, ¿no? Y digo, probablemente, yo sé que los estados sí los tienen mucho más ubicados, la mayoría, pero no todos, nuevamente, ¿no? Entonces ahí sí se vería la necesidad de obtener esta información a nivel nacional. Y lo mismo con la población indígena, ¿no? Yo creo que también nos falta mucha información. Hay estados que sí las tienen bien identificados, hay otros estados que ni siquiera tienen población indígena realmente, ¿no? Entonces para eso podríamos utilizar todavía la 911. Pero sí sería un cambio radical de la 911 que conocemos ahorita y que hemos conocido durante los últimos 40 años a lo que deberíamos de seguir pues, levantando en términos de información. ¿Alguna pregunta adicional?